Academia VRS. Hablando de VRS con Antonio Moreno. El pulmón post-VRS. Estamos aquí en el universo VRS para grabar el podcast sobre el pulmón del VRS. Tenemos aquí al doctor Antonio Moreno, jefe de servicio de pediatría del Hospital de Vall-d'Hebron y neumólogo del mismo hospital. La idea es un poquito poner en auge pues, los conocimientos que el doctor Moreno nos puede dar sobre el VRS y que esto sea de utilidad pues, para todos vosotros. Me gustaría que nos contaras un poquito tu experiencia sobre la bronquiolitis y las neumonías relacionadas con el VRS y el lactante. ¿Qué consecuencias puede tener a largo plazo? Buenos días, Cintia. Muchas gracias por la invitación para participar en este podcast. Claro, ya es bastante conocido que cuando los lactantes pequeños presentan una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial o incluso por otros virus, no solo pues padecen las consecuencias agudas de esta infección, sino que también pueden tener una repercusión a más largo plazo que se refleja fundamentalmente en la presentación a partir de entonces de bronquitis de repetición. Aproximadamente un 40-50% de los lactantes que presentan una bronquiolitis aguda el primer año de vida y sobre todo los primeros meses de vida, pues tienen un riesgo de presentar posteriormente bronquitis de repetición que se puede extender durante varios años. Y entonces, ¿se podría hablar de asma en todos los niños con estas bronquitis recurrentes o tampoco es tan matemático? ¿De qué dependería más? Bueno, esta es una pregunta bastante importante y yo creo que vale la pena aclararlo bien. Quizá lo más importante es aclarar lo que entendemos por cuando hablamos de asma, ¿no? De hecho, pues hay una discusión entre las sociedades científicas si se puede hablar de asma antes de los 5 años o no. Quizás hace unos 8 o 10 años la Sociedad Respiratoria Europea pues hizo un consenso en el que dijo que no se debía hablar de asma durante los primeros 5 años de vida, pero esto ha cambiado ahora y realmente ahora lo que se acepta hablar de asma siempre que se entienda que no estamos, al hablar de asma, no nos estamos refiriendo al asma alérgica, sino que estamos hablando del paraguas general de asma que engloba muchos fenotipos diferentes. De manera que cuando un niño pequeño presenta pues más de 3 episodios de bronquitis recurrentes y además en estas bronquitis se demuestra de forma clínica que la obstrucción bronquial es reversible y que mejora con el uso de broncodilatadores o corticoides, pues se le puede llamar asma. Hablaríamos de asma del preescolar o de asma no atópica, porque en estos niños pequeños no vamos a tener influencia de las alergias, pero sí que podemos hablar de asma, siempre que no se confunda y no se etiqueten de asma alérgica, que es un fenotipo diferente. Sí, sería como más un asma intrínseca, pero relacionada con esta hiperreactividad bronquial secundaria al VRS, por así decirlo. Y luego, te hago dos preguntas respecto al tema de los broncodilatadores. Por lo menos yo que estoy en primaria tampoco hacemos prueba de broncodilatación por debajo del año de vida. Porque en principio, también el tema de receptores y así, con lo cual, por debajo del año de vida hablaríamos de bronquiolitis y a partir del año de vida, si hay estos 3 episodios, ya podríamos englobarlo en este paraguas. Vale, son varias preguntas, yo creo todas importantes porque son de conceptos, ¿no? No todos los lactantes que tienen bronquitis repetidas tienen hiperrespuesta bronquial. La hiperrespuesta bronquial es un componente del asma y de las bronquitis de repetición. Y dentro de los lactantes, niños preescolares entre 1 y 4 años,
eh, aunque tengan bronquitis de repetición, no todos tienen fisiológicamente hiperrespuesta bronquial, ¿no? Claro, para hablar estrictamente de hiperrespuesta bronquial tenemos que hablar de la broncoconstricción que ocurre provocada por un fármaco, ¿no? Nosotros hicimos un estudio que fue la tesis de la doctora Mir, en el que estudiamos en niños muy pequeñitos la hiperrespuesta bronquial mediante una técnica auscultatoria y vimos que más o menos de los lactantes preescolares que tienen bronquitis de repetición, un 60% tienen hiperrespuesta bronquial. O sea que no siempre es el término hiperrespuesta bronquial, quizá es mejor no aplicarlo a esta edad o no pensar que es el único mecanismo fisiopatológico que existe, ¿no? A partir de ahí diríamos bronquiolitis aguda. Bueno, bronquiolitis aguda es un término de consenso que se utiliza para un primer episodio de bronquitis relacionado con una infección vírica, con un catarro de vías altas previas en un niño de menos de un año. Entonces, podríamos hablar bronquiolitis aguda cuando es el primer episodio y a partir de ahí ya tenemos que hablar de bronquitis de repetición. Es algo muy, muy artificial porque evidentemente los virus tampoco distinguen de que no se paran en el bronquio o en el bronquiolo, pero a partir de que son más de un episodio, pues estrictamente deberíamos hablar ya de bronquitis de repetición. Y respecto, exacto, exacto, sí. Y respecto a la prueba broncodilatadora, claro, no me estaba refiriendo, quizá no lo he explicado bien, no me estaba refiriendo a realizar una prueba broncodilatadora en el sentido estricto, cosa que tampoco hacemos nosotros en niños tan pequeños, ¿no? Sino que, sino a la respuesta clínica. O sea, lo que sí consideran las sociedades internacionales es que para hablar de asma, estos 3 episodios que sean recurrentes deberían acompañarse de una evidencia clínica de que hay una mejora cuando tú das un broncodilatador o un tratamiento con corticoides. Es decir, que la obstrucción bronquial que tú detectas clínicamente por medio de la auscultación con sibilantes, etcétera, pues mejora cuando tú das un broncodilatador. Entonces, esto es lo que sí consideran, que se haga un diagnóstico clínico en estos niños pequeños. Perfecto. Y en este grupo de pacientes se ha visto mayor riesgo o mayores consecuencias a medio o largo plazo, porque ¿no? Yo que estoy en primaria y a veces pues recibimos de vuelta a estos pacientes, la pregunta que nos hacen muchas familias, incluso nosotros mismos nos planteamos por vigilarlos más, es esto, ¿no? ¿Qué consecuencias puede haber a medio o largo plazo, si es que las hay respecto a pacientes que no han padecido esa infección por VRS y que quedan con esta recurrencia? Exacto. Pues vale, como comentaba antes, pues más o menos un 40-50% van a poder tener bronquitis repetidas. Quiere decir que la otra mitad no es obligatorio que tengan bronquitis, se pueden quedar con un solo episodio, ¿no? Esto es ver el vaso medio lleno, ¿no? Pero de estos que van a tener las bronquitis repetidas, pues sí, bueno, lo que normalmente nosotros le explicamos a los padres es que es una cosa normal después de tener estas bronquitis y que en la mayoría de ellos, seguramente con el tiempo, pues estos episodios van a disminuir en frecuencia, ¿no? Lo que se ha visto en la mayoría de estudios es que hay un gradiente, de manera que el porcentaje de niños que tienen bronquitis repetidas o asma del preescolar, si queremos hablar así, después de una bronquiolitis, el primer año de vida, pues el porcentaje va disminuyendo de forma gradual, ¿no? Bueno, en diversos estudios hay diferentes edades, pero en algunos hasta los 5 o 6 años o en otros hasta los 8 o 10 años. O sea que sí que les tenemos que decir que hay una elevada probabilidad de que en algún momento desaparezcan estas bronquitis, aunque no en todas. Quizá un 20% van a continuar pues con un asma más duradero que puede ser atópico o no atópico.
Por tanto, sí que tenemos, ¿no?, estudios tanto observacionales como algunos otros tipos de estudios que nos han arrojado evidencia en todo esto que comentas, porque bueno, un poco ya lo has ido aportando, pero podemos decir que sí que está estudiado y que tenemos estos datos, que entonces sí que es cierto que al final la estadística es lo que es, pero a la hora de dar información pues más de a pie a las familias, estos estudios los tenemos y han arrojado respuestas. Sí, quizá tenemos tres tipos de estudios que nos dan datos aquí. Uno de los estudios son estudios retrospectivos de grandes bases de datos que incluyen 50.000, 60.000, 200.000 niños y en los que se comprueba estos hechos, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio bastante interesante que incluye 70.000 niños con una gran base de datos de atención primaria. Y lo que ven aquí es que los niños que hay un gradiente de que los niños que tienen una bronquiolitis grave son los que tienen un mayor porcentaje de bronquitis. En segundo lugar, van los que tienen una bronquiolitis más leve, que precisen ingreso, pero que no sea tan grave. Y en tercer lugar van los que tienen una bronquiolitis que no precisan ingreso, que se Sí, de manejo trata ambulatorio. exacto, de manejo ambulatorio. De manera que hay un gradiente claro en la frecuencia de niños que tienen una bronquitis repetida. Cuanto más grave es la bronquiolitis inicial, pues este estudio, pues de alguna manera implica que mayor es el daño del virus sobre el bronquio y tienen mayor porcentaje de bronquitis. Sí, más Y también, susceptibles, ¿no? sí, ¿Eran? exacto. También hay una relación con los niños que son más pequeños, más prematuros, también van a tener una mayor frecuencia de bronquitis. Por tanto, el componente madurativo también tiene que ver, porque también, ¿no?, por lo que comentabas, como mayor es el niño, a pesar de que haya sido un paciente con bronquitis recurrente, van desapareciendo conforme el niño crece. Por tanto, ¿no?, el hecho de su maduración a nivel del epitelio bronquial supongo que también tiene algo que ver en todo esto, o que hace más tiempo que pasó el episodio de bronquiolitis por VRS. ¿Qué sería más? ¿Una maduración propia fisiológica, eh, más el hecho de que desde el lactante hasta los 6 años pues ya han pasado muchos años y esto se ha podido como regenerar, o las dos cosas? Exacto, este es bueno, es un concepto muy importante realmente, ¿no? Porque aquí el aspecto de la maduración es clave, ¿no? Por suerte los pediatras tenemos la ventaja de que los niños crecen, maduran y ellos solos Sí, resuelven los problemas, ¿no? Y entonces aquí hay dos aspectos, ¿no? Hace unos años se hablaba bastante con estudios sobre todo de la corte de Tucson en Arizona, que estudió una gran corte de recién nacidos sanos y los fue siguiendo y además les hicieron, antes de que tuvieran ninguna bronquitis, les hicieron estudios de función pulmonar al mes de vida y vieron que los niños que tenían más bronquitis repetidas eran aquellos que estaban en el percentil inferior, percentil 25 inferior, en cuanto al tamaño de los bronquios, en cuanto a la función pulmonar. Aunque eran niños sanos, pero vamos a decir que eran los más bajitos de la clase en cuanto a función pulmonar. Y entonces ahí se postuló pues, que a medida que crecen, los bronquios crecen de tamaño y eso ya hace que no sea tan fácil que se obstruya. Pero a este aspecto estructural que es importante, porque por ejemplo, si las madres fuman en el embarazo, pues los bronquios van a ser más pequeñitos y van a tener más predisposición a tener bronquitis, pero hay un componente de maduración que todavía es más importante, que es la respuesta inmunológica frente a los virus, sobre todo por el sistema del interferón, que es la defensa principal contra las infecciones víricas, y lo que se ha visto es que muchos de estos niños que tienen bronquitis repetidas tienen una respuesta de interferón baja frente a los virus y a medida que crecen, maduran, esta respuesta al interferón y defensa contra los virus va mejorando y eso es otro de los factores que hace que disminuyan las bronquitis repetidas.
Perfecto. Y respecto, hablando de estos virus, ¿podríamos decir que el VRS es el único virus que se relaciona con el desarrollo de estas bronquitis recurrentes o este paraguas de asma? ¿O que tenemos a otros actores? Sí, a ver, desde luego el VRS dijéramos que es un actor muy importante, pero no es el único, ¿no? Y en los últimos años se ha dado mucha importancia también al rinovirus, en el sentido de que también es responsable de un importante número de casos de bronquiolitis. El VRS es el número uno, 60-70%. Después vendría el rinovirus, 20-30%. Y también hay una diferencia un poco entre un virus y otro. Parece que el VRS es responsable de estas bronquitis repetidas transitoriamente durante unos años, que pueden ser bastantes, 5, 6, 8, 10, un poco sobre todo bastante relacionado con la lesión estructural que produce y en los bronquios y algún aspecto inmunológico también. Pero el rinovirus, de alguna manera, es, bueno, con el rinovirus es un poco más complejo, porque el rinovirus no se trata tanto de un daño estructural inducido por el mismo, sino que está reflejando una predisposición de los niños a ser asmático. De alguna manera, en los niños con asma alérgica, parece que no solo hay el componente de respuesta TH2 de tipo eosinofílico, de tipo asmático, sino que estos niños niños y adultos, tienen como una inmunodeficiencia local en su epitelio respiratorio, de manera que la respuesta local de interferón cuando tienen una infección por rinovirus es muy baja y entonces el rinovirus es capaz de desencadenar todo el proceso de inflamación bronquial, etcétera, ¿no? Y de hecho esta es la causa por la que en los pacientes con asma alérgica las alergias no son el principal desencadenante de las crisis, sino que son Las los virus, infecciones, ¿no? Cada sí. vez se da más importancia a este fenómeno. Y por eso, pues, de hecho, los niños pequeños que tienen bronquiolitis por rinovirus tienen un riesgo más elevado de tener asma, porque está reflejando esta predisposición, no porque sea seguramente un daño bronquial o bronquiolar como podría ser más el VRS. Perfecto, pues nada, sí, esto iba en base un poco a lo que te quería comentar ahora, ¿no? Porque nosotros, sobre todo, por el hecho de que necesitamos clasificar para luego manejar, hablábamos, ¿no? También nos fijamos mucho cuando hacemos el estudio a las familias o ¿no? Las primeras revisiones del niño sano, pues las características de si ha habido, si los padres tienen alergias, si los padres tienen asma, etcétera, y otra serie ¿no? de características. Entonces, con los estudios que nos comentabas y toda la información esta que nos has dado, entonces tampoco podemos decir, ¿no? Ni que el VRS es el responsable de todas las bronquitis recurrentes y el asma, y que por otra parte esta predisposición genética o esta herencia ¿no? también tiene un papel importante. Por tanto, un niño que nunca se infecte por VRS, pero que tenga esta base, esta herencia a la que vaya a la guardería o a la que se mezcle con otros niños, ya no sea por VRS, sino por rinovirus, por primera mención, el mismo que has dicho tú, puede presentar una clínica similar a la que tendría un niño que se infecta por VRS, pero encima, o sea, más duradero en el tiempo, por esta base, ¿no? Por esta predisposición hereditaria. O sea, entiendo que el niño que tiene esta base congénita, por decirlo de alguna manera, es más difícil que a los 6 años le mejore su clínica que el niño que solo se ha infectado por VRS casualmente y esta hiperreactividad bronquial puede que se corrija con la edad y con su madurez o algún tratamiento de base que podamos dejar en los primeros años de vida. Exacto, ¿no? Eso es exactamente así, también es muy importante, ¿no? Claro, el asma es multifactorial, ¿no? Podríamos decir, pues el VRS es responsable de un porcentaje de casos,
creo que ya hay bastantes evidencias, ¿no? Aunque que van a favor de eso. Y si lo eliminamos, eliminaríamos un porcentaje importante de casos. Es evidente que hay otros factores, ¿no?, que interfieren. Uno de ellos muy importante es el que comentabas de la predisposición genética a tener una respuesta TH2 de tipo eosinofílico. Eh, otros factores Otro factor importante es lo has dicho, el ir a la guardería, por ejemplo, el estar expuesto a muchos virus, ¿no? Es también otro factor importante porque si no hay virus tienes muchos síntomas y muchos menos problemas. Y también hay otros factores que se hablan, aparte de estos que hemos nombrado, ¿no?, de los virus, de la predisposición genética. Se habla mucho del papel de la microbiota bacteriana, por ejemplo, y también la contaminación puede ser otro factor, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que los niños que tienen la combinación de infección por rinovirus, predominio de microbiota por Moraxella y predisposición genética de tipo TH2 con eosinofilia son los que tienen más riesgo de asma alérgica, los que tienen una combinación de infección por VRS tienen microbiota con predominio de estreptococo y tienen una respuesta no eosinofílica, no TH2, ¿no?, pues tienen más riesgo de estas bronquitis recurrentes durante los primeros años que luego pueden ceder, ¿no? Solo una puntualización, ¿no? Cuando hablamos de que ceden, dijéramos, estas bronquitis, evidentemente, pues aquí el daño clínico desaparece, ¿no? Pero también es importante pensar que en estudios que se han hecho a más largo plazo, ¿no?, pues se ha visto que en general los niños que han tenido una bronquiolitis por VRS o por otros virus el primer año de vida, pues cuando son adultos jóvenes, pues tienen alguna pequeña alteración de su función pulmonar, ¿no? Los investigadores hablan de una afectación en U, ¿no? Es como si al principio tienen muchos problemas, después bajan los problemas y cuando son mayores, pues se puede ver alguna consecuencia a más largo plazo, ¿no?, de haber tenido estos problemas en la infancia. Incluso pues se habla de que puede ser un factor que podría favorecer un poco el desarrollo de EPOC en el adulto y que por eso pues hablaría a pensar a reforzar las medidas de prevención en estos adolescentes, adultos jóvenes, sobre todo aconsejándoles no fumar, etcétera. Sí. Y luego, si hablamos más a nivel hospitalario, los niños con patología respiratoria crónica, pues, o luego ya, ¿no?, poniéndolo en otros, o sea, como haciéndote dos preguntas en este mismo apartado, o los niños que nacen con alguna patología pulmonar, eh, bueno, evidentemente que entiendo que son más susceptibles y aumenta el riesgo, pero este riesgo hace que estas infecciones puedan llegar a ser graves y en cuanto a consecuencias y prevención, o sea, en cuanto a la profilaxis, ¿qué nos podrías contar? Exacto. Sí, realmente si ya es importante, ¿no?, la prevención en los niños sanos, ¿no? Porque después de hasta un 15%, entre un 15 y un 20% de los niños sanos durante el primer año de vida pueden tener estas bronquitis recurrentes, ¿no? Pues en los niños que tienen patologías respiratorias previas, como has comentado, es aún más importante, ¿no? Y dijéramos tanto más cuanto más grave es esta patología o cuanto más es una enfermedad respiratoria crónica, ¿no? El ejemplo más paradigmático y quizá porque además es la patología respiratoria crónica más frecuente en los niños pequeños es la displasia broncopulmonar, ¿no? En los prematuros que continúan necesitando oxígeno durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, ¿no? Pero también en otros niños que ya con enfermedades más raras, neumopatías intersticiales o en la fibrosis quística o en algunas malformaciones congénitas con
predisposición a tener obstrucción de los bronquios, como malacias bronquiales, estenosis, fístulas traqueosofágicas, etc. Y también en enfermos que ahora cada vez son más frecuentes con problemas neuromusculares porque tienen tratamientos que se pueden dar en algunos niños con enfermedades muy graves que antes se morían en el primer año de vida y ahora ya no, también pueden ser muy susceptibles. O sea que en todos estos niños se ha visto que tienen más riesgo de ingresar cuando tienen una infección vírica de este tipo. Los ingresos son más prolongados, las necesidades de oxígeno más altas, la necesidad de ventilación mecánica también y, lógicamente, un riesgo de que luego las secuelas o la morbilidad respiratoria posterior sea mayor. Entonces, en estos niños, bueno, siempre bajo las indicaciones, el uso de profilaxis, ¿no? Previa, ya no hablamos de que se hayan infectado por VRS, sino para prevenir que no lo hagan. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que realmente es muy importante hacerlo. Evidentemente es muy importante y yo creo que ahora con la pandemia de COVID todo el mundo ha aprendido que las medidas higiénicas de uso de mascarilla, evitar contacto con personas resfriadas, etcétera, son muy importantes, ¿no? Para prevenir contacto con todos los virus, pero también pues la utilización de medidas específicas de profilaxis como el palivizumab, ¿no? Pues en estos niños están mucho más indicadas. Evidentemente, como ocurre con muchos medicamentos, ¿no? Por la falta de ensayos clínicos o por la rareza de alguna de estas patologías que hace imposible que se hagan los ensayos clínicos, ¿no? Pues solo por ficha técnica solo tenemos la indicación en la displasia broncopulmonar, pero en muchas de estas otras patologías crónicas pues es también muy necesaria. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad que me encantaría estar media hora más o bueno, todo el tiempo del mundo porque es un gusto y nos sirve para aprender muchísimo, también para los compañeros de primaria y bueno, pues con esto concluimos la entrevista. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Bueno, muchísimas gracias a ti, Cintia. Ha sido muy interesante poder compartir todas estas experiencias. Gracias. Gracias.